Corintios. Estamos ya en nuestro tema número, ¿cuánto? 33. Así que vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5. Tema 33. Capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, vamos a meditar. Ok, entonces meditamos. Leemos, ¿ok? Acompáñenme con la lectura. ¿Lo tienen ya? ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya, muy bien. Dice así la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. De broma nosotros a veces, yo bromeando con algunos compañeros, hermanos de la iglesia, le digo, no, ya, ¿y qué fue de tal hermano? Ya lo entregué, ¿no? Ya lo entregué. Pero parece una broma, en realidad es algo serio, ¿no? Cuando hay pecado en la iglesia, es un asunto de suma importancia, porque el sistema, el mundo y las ideas del mundo se ha metido a la iglesia muchas veces. Les voy a leer lo que está pasando en Europa. Y esto, nuestro país, hermanos, gracias a Dios, nuestro país es un país todavía conservador, que no permite que entren ideas ideológicas, ¿verdad? Yo he hablado con cristianos y algunos dicen, hoy no, sí, primero vamos a ver si nos conocemos y aceptan la convivencia. Digo, pero ¿qué? No entiendo. ¿Qué dice la palabra, no? Y nos hemos alejado de la Escritura. Mira, hablando del tema que estamos abordando los días domingos, de las 5 solas de Martín Lutero, sola Escritura. Y poquito a poquito nos estamos alejando de la sola Escritura. Miren lo que dice acá. Les voy a leer lo que más o menos he estado investigando. Hoy, dice este artículo, en el seno de las iglesias protestantes, no pocos de sus miembros prescinden de la orientación bíblica y asumen los mismos criterios éticos que predominan en la sociedad secularizada del mundo occidental, ¿no? Estamos hablando allá en Europa. Entonces, eso no estamos exentos, obviamente, esto es algo que corre por todo el mundo. Y dice ahí, según una encuesta de la Alianza Evangélica Inglesa publicada por Religion Today, disculpen el inglés, el 33% de los jóvenes evangélicos de Gran Bretaña acepta como correcta la vivencia prematrimonial. Mira cómo se ha metido este pensamiento. Son cristianos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver de un caso. Habían los corintios permitido un acto de inmoralidad sexual, ni siquiera eso se veía en el mundo secular. Es más, ni los romanos lo aceptaban y en la iglesia estaba sucediendo. Por eso que les leo este artículo. El 10% considera aceptable el hurto de artículos pequeños. Un lapicito, papel higiénico, ¿no? Y me llevo un poco para... Y borrador y algunas cositas, papel, no sé, algo más por ahí. No, es algo pequeño y aceptan el hurto. Un día un pastor estaba predicando en un estadio y el pastor decía, ¿no? A ver, levanten la mano, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Mentir es bueno o es malo? Levanten la mano, ¿para cuántos es malo mentir?
un montón de jóvenes, y todos levantan la mano. Todos estaban de acuerdo que mentir es malo. Ahora les cambió la pregunta. Mira cómo se mete el pensamiento en la iglesia cristiana, porque nos alejamos de la Escritura. Dice, ahora levanten la mano si por alguna situación que pueda suceder aquí y que podamos nosotros librarnos del asunto, aceptamos que podamos mentir por salir de alguna situación problemática que nos pueda suceder, aquí o en cualquier lugar. ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos están de acuerdo? Si salvaran su pellejo. Y todos el estadio también levantó la mano. O sea, estaba mal mentir, pero si había algo para salvar el pellejo y porque tengo que salir del problema, ok, todos levantan la mano. Se ha metido, increíblemente. Entonces, debemos tener cuidado porque vamos a ver ahorita dos maneras de cómo intervenir ante la permisividad del pecado. O sea, ¿cómo debemos intervenir ante, por ejemplo, el adulterio, ¿no? Fornicación, que son pecados escandalosos, visibles. Claro que hay pecados que son ocultos, que también son tan dañinos como ese, ¿no? Sino como es visible, oh, qué pecado, ¿no? Y el chisme, ¿no? Y el hablar mal contra el hermano, el crear cizaña, pleitos, eso es tan pecado como el adulterio, como la fornicación. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la primera manera de cómo intervenir es, vamos a ver primero la razón de la disciplina. ¿Ok? Número 1, la razón. Ahí dice el versículo, acompáñenme, dice otra vez, leemos: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Ahora, la palabra fornicación, ¿verdad? Nosotros pensamos que es el mismo acto de cometer el pecado, pero ¿qué dijo Jesús? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No necesitas caer en el acto, con solo pensarlo. Yo quiero ser respetuoso con el pensamiento de cada uno de ustedes, hermanos, varones y hermanas también, porque las hermanas también miran, solo que miran diferente. Los hombres miramos, ¿verdad? Y como dice alguno por ahí, escuché un dicho, el hombre es como el foco, ¿no? Se enciende al instante. Y la mujer es como la plancha, demora en calentar. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Las mujeres también ven, o sea, esto es para todos. Y Jesús está poniendo las cosas en su sitio. Jesús está diciendo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. De manera que nosotros tenemos que darnos cuenta ¿qué es lo que está pasando en Corintios, por ejemplo? La palabra fornicación no se trataba solo del acto, sino que, ¿qué es lo que se decían en los Corintios? ¿Cuál era la manera de hablar de ellos? ¿No? ¿O qué se decían de ellos? Porque ellos eran ustedes saben que era una sociedad muy, aparte de intelectual, también era una sociedad donde había mucho comercio, mucho dinero. Entonces, y había también mucho paganismo y mucho libertinaje sexual. Cuando dice ahí, de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, estaban no solamente haciendo el acto, sino también hablando palabras, hablando chismes obscenos, chistes rojos. Perdónenme la expresión, pero así se comunicaban ellos. Y esto se había metido en la iglesia, ¿verdad? Esto es lo que pasaba en Corintios. O sea, yo no le estoy diciendo algo que me estoy inventando aquí. Entonces el apóstol Pablo comienza mostrando una gran indignación, porque dice, es la iglesia de Cristo, no puede ser que esté pasando esto, porque al quien lo juzgan es a un hermano. Cuando tú lees la carta a Corintios, él se dirige, hermanos santos de Dios, le dice. Y este era un hombre que había tomado a la mujer de su padre, o sea, ¿por qué no se dice mamá? ¿No? Había tomado a su madre, ¿no? Se cree, la mamá murió, entonces él se casó con otra mujer y entonces la madrastra, ¿no? Entonces vemos aquí que no solamente eran actos sexuales, sino eran palabras, chistes, obscenos.
Y ahí dice, si tú me acompañas y lees bien el texto, dice ahí, se oye que hay. ¿Qué quiere decir esa palabra, se oye que hay fornicación? Quiere decir que había una continua relación, o sea, ya lo habían permitido, o sea, esto ya se hablaba por todas partes. Quiere decir que ya había pasado un buen tiempo, porque hasta los inconversos lo sabían. O sea, había un acto deliberado de rebeldía constante en este muchacho, en este hijo, que tenía relaciones íntimas con su madrastra. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? ¿No? Si tu hermano pecare contra ti, ve aparte, solito, y háblale a él a solas. Y si no te hace caso, pues busca a 2, 3 testigos. Ah, ok, mira, tú estás así, hermano. O te corriges. Entonces, y si no hace caso, ok, dígalo a toda la congregación en público, exponle al público. Y si no hace caso, pues tómalo por gentil y publicano. Ya Pablo ya no tenía ni siquiera que hacer este proceso. ¿Por qué? Porque este chico ya tenía tiempo, ya había un acto de rebeldía constante. Y la razón por la cual uno va a entrar en disciplina es cuando ve un acto de rebeldía de ese tipo. No, no fue un error, no fue un tropiezo. Él ya lo hace ya de manera habitual. Y vamos a seguir avanzando en cómo nosotros debemos reaccionar y cómo también debemos comportarnos ante este pecado. No se olviden este versículo que la palabra del Señor nos enseña cuando le dice a Timoteo, Pablo, ¿no? A Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Nosotros no lo podemos resistir. No soy fuerte, soy valiente, yo lo voy a aguantar. No, no puedes. Huye del único pecado que dice que huye, corre, voltea la mirada. No estás así, se te voltea el cuello y, Señor, la mirada al frente, como me enseñó el pastor Jaime me enseñó, nos estaba discipulando a mí, a mi esposa, ha estado un tiempo con nosotros. Él me enseñó un versículo en Job. Job dice en una parte de su escrito, Job, guardaré mis ojos, dice, para no pecar con mujer virgen. Dice, haré un pacto con mis ojos. Hombres, ¿no? Hermanos, hablo a los hombres. Las mujeres de otro, pero también, todos estamos acá. Haz un pacto con tus ojos. Yo lo he hecho. Y Señor, otra vez renovar el pacto y renuévalo porque no debemos dar lugar al diablo. Porque basta que le des lugar al diablo un poquito y él se mete con todo. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, esta primera manera de cómo intervenir este pecado de permisividad, el problema no era el pecado. Hermanos, hermanas, entiendan el versículo, ¿no? El problema no era el pecado. Pablo estaba indignado porque lo permitían constantemente, lo permitían ahí. Así que vamos a ver estas razones, ¿no? Porque la pecaminosidad ya se oía adentro y afuera, ya no había más que permitir. La otra razón, porque la forma de vida del creyente era peor que la de un incrédulo. Peor, Pablo entendió esto, ¿no? Ni siquiera miren, los romanos, hermanos, los romanos tampoco permitían el incesto, lo condenaban, siendo no cristianos, siendo paganos. Los romanos condenaban esta actitud y en la iglesia se estaba dando, imagínense. Y no nos olvidemos que también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Levítico, habla de eso. No mirarás la desnudez de tu padre, ni de tu madre, ¿no? Ni tendrás relaciones con tu madre. Eso dice en Levítico. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Se acuerdan cómo empieza Corintios? Corintios empieza la sabiduría, ¿no? Oh, el conocimiento, la sabiduría de aquellos hombres, ¿no? De aquellos griegos que se habían entregado al cristianismo y que ahora son cristianos y están en la iglesia de Corintios que Pablo ha fundado. Yo digo, ¿de qué sirve tanta sabiduría si no lo aplico? La sabiduría no me hace santo. Y ellos estaban envanecidos con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, hermanos. O sea, no importan los títulos, tu seminario, tu doctorado, maestría, no importan esas cosas. Si no lo aplico, simplemente
la sabiduría es vana, es terrenal, es diabólica. ¿Y sabes qué es lo que pensaban estas personas de Corintios? Estos sabios. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro, ¿no? Tanta sabiduría en vano, permitiendo un pecado dentro de la iglesia. La sabiduría no te hace santo. Es más, la sabiduría te envanece. Por eso más adelante vamos a leer, están ustedes envanecidos. Miren, leen el versículo 2 conmigo. ¿Qué dice ahí? Y vosotros estáis envanecidos. O sea, ¿qué quiere decir? Habían torcido la escritura. O sea, tenían tanto conocimiento. La misma sabiduría es una virtud, pero también es un arma de doble filo, también es necedad. Al mismo tiempo es una virtud y al mismo tiempo también es necedad, la sabiduría. Así que tengamos cuidado, hermanos, hermanas, tengamos cuidado con querer adquirir conocimiento. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis, solamente tienen comezón de oír, algo nuevo quieren escuchar. Pero ¿por qué no aplicamos mejor la palabra? ¿No? Así sencillito nomás, no saber tantas cosas y mejor lo aplico, es mejor. Entonces, la otra razón es porque se habían envanecido, dice acá. Tanta sabiduría en vano, de nada sirve. Tenían una visión, escuchen esto, ellos tenían una visión distorsionada de la gracia de Dios. Los llevaba al orgullo y los llevaban a la tolerancia del pecador, del ofensor. Toleraban porque ellos decían, no, ¿qué dice la gracia? La gracia dice que hay que perdonarlo, hay que amarlo, hay que orar por él. No, este ya era un sinvergüenza dentro de la iglesia, ya pecaba delante de todos. A vista y paciencia de la iglesia y de fuera de la iglesia. O sea que, pero ellos estaban pensando de esta manera, ¿no? No, pobrecito, no, déjalo ahí, tranquilo, ha pecado, pero hay que orar por él, ¿no? Y ellos se creían los grandes tolerantes, ¿no? Tolerantes. Ellos pensaban que estaban mostrando el amor de Dios. Yo me recuerdo de varios casos, familias, ¿no? Donde, es más, en los talleres en los colegios, talleres para padres, siempre hablan de un tema, padres permisivos. Y le permiten todo al hijo. No lo castigan, no, pobrecito, mi hijito, el chico tiene 20 años ya, se va a la fiesta y ya quiere mujer. 20 años están buscando a los muchachos. Pobrecito, déjalo, es mi hijito, es mi bebé. Yo cuando llegué a la casa de mi esposa, llama al bebé, por favor, dale su comida. ¿Puedes llamarlo, por favor, Cristian? Está acá en el segundo piso. Y yo voy al segundo piso, el bebé, toco la puerta, porque somos 3 familias, toco la puerta y sale el bebé. Puedes llamar ¿cómo se llama? Yair, mi sobrino, de parte de mi esposa. Yair, el bebé, sí, Yair, el bebé. Yo soy Yair, más grande que yo. ¿Tú eres el bebé? El bebé, lo mira como el bebé. Para una mamá es el bebé, ¿no? Incluso hasta sacan versículos bíblicos. Dicen, no, es que el amor de la madre es como el amor de Dios. Hay un versículo que dice así, pues, ¿no? Pero hay que entender ese versículo. Y lo miman, le dan de todo. ¿Y cómo termina el hijo? Perdido. ¿Quién lo perdió? Sus padres. Pablo está viniendo a la iglesia, bueno, no ha venido, sino que él está enviando la carta con toda su autoridad apostólica. Él dice, no estoy presente, pero estoy en espíritu para juzgar a ese perverso, dice. O sea, también he conocido familias bien drásticas, ¿no? Anda, que trabaje ese vago. No, pero no vas a estar acá si no tienes esta responsabilidad en la casa, si no te vas. Lo deja así, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que el Señor nos corrige. Al que ama, lo corrige. Y si tú no corriges, pues no estás amando. Y estás aplicando mal ese versículo de que tenemos que amar a Dios, es que la gracia de Dios. Y hay iglesias que han permitido, escúcheme bien, hay iglesias que permiten dentro adulterio, fornicación, sectas, se convierten ya en sectas.
Qué feo, qué feo. Entonces, en los hijos de Dios, en la iglesia cristiana, no debe ser así. No debe ser así, hermanos. Pecado, el pecado. Acá estamos hablando de un acto sexual. Entonces, examínate, yo también me examino y digo, Señor, tiemblo, hermano, porque digo, líbrame, Señor, de no destruir mi familia, porque puedo destruir mi familia. Tengo la naturaleza pecaminosa, soy pecador, puedo destruir mi familia. Un día le preguntaba yo al pastor Antonio Rojas, que ya está en la presencia del Señor, le decía, pastor, es que usted está casado, pues ya el deseo, ya está con su esposa, pues, en cambio yo estoy soltero, estoy joven. Y el pastor me dijo, no, ven un ratito. Yo cuido mi matrimonio todos los días, me dijo. Así, todos los días, que o sea, el deseo sexual se incrementa, está todos los días presente y yo tengo que cuidar a mi esposa y a mí mismo todos los días. O sea, no acaba ahí. O sea, yo estoy en peor condición que tú, me dijo. Entonces hay que cuidar todos los días. Esta es una chamba de todos los días, así, en términos coloquiales. Una chamba de todos los días, así es. Cuidar el matrimonio, lo más importante. Y esto no es negociable con el trabajo ni con los estudios. No, es que tengo que trabajar, tengo que estudiar, no. La familia. Y este muchacho estaba pervertido, nadie le decía nada. Estaban fortaleciendo su conducta, premiándolo. ¿Cuál era el premio? No decirle nada y lo dejaban hacer lo que quería. Fortalecen una conducta negativa y estaban fortaleciendo aquí el pecado. Y ellos se creían los grandes sabios. Somos amorosos, lo permitimos porque es un buen chico, hay que orar por él. Somos tolerantes, que la Biblia dice que la gracia de Dios, ¿qué hablarían pues los griegos? Y Pablo dice, no, sáquenlo ese perverso sinvergüenza de aquí, excomúlguenlo. Ahora vamos a ver el último versículo, la siguiente parte, porque nos vamos a extender. Dice ahí, dos maneras de cómo intervenir ante la permisividad del pecado. Ahora vamos a la aplicación, ya tenemos las razones, ya tenemos al pecador, ya tenemos toda la escena del crimen. Ahora vamos a la aplicación de esta disciplina. ¿Cómo debemos aplicar esta disciplina? Pablo conoce esta gravedad. En 1 Corintios capítulo 4 y 5 vamos a leer ya, para ir terminando. Vamos a leer 4 y 5. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ojo, cuando dice entregado a Satanás, no quiere decir que lo van a enviar al infierno y se va a perder al infierno y ya se perdió su salvación. No significa eso, hermanos. Yo también pensé eso. Sino que es retirado de la comunión de la iglesia, o sea, pierde los beneficios y los privilegios que un cristiano tiene en una iglesia, la comunión cristiana, escuchar la palabra de Dios, alabar a Dios en congregación, todos juntos. Pierde el poder estar en ese paraguas que lo cubre y lo protege a él, su vida, que oren por él. Entonces, no significa que va a ir al infierno y nada de esas cosas, porque la salvación no se pierde, ¿ok? Tú eres salvo eternamente y para siempre. Así que le dice, el tal se ha entregado a Satanás. Bueno, les manda a reunirse, ¿verdad? Todo se hace en orden. Manda una carta el apóstol Pablo, manda a reunir a todos en orden y con su autoridad apostólica. Afuera, lo botan, lo excomulgan. Y es así como se aplica la disciplina ante estos pecados ya recurrentes que hacen daño. Porque si esto se permite, uy, pero ¿cómo el hermano sí? Y yo no, pero él tiene novio, yo también quiero tener mi novio. Tiene su novia en la iglesia y no es de la iglesia, lo ha traído de otro lado. ¿Y yo por qué no puedo? Y se empieza a pervertir todo. No debe ser así. Entonces Pablo empieza a aplicar su autoridad apostólica y empieza a traer orden en la iglesia, ¿no? Y eso es lo que nos está enseñando Corintios, porque nosotros no estamos lejos de eso, hermanos. Así que lo primero que hay que hacer es
buscar en oración el rostro de Dios juntos y estar de acuerdo para aplicar la corrección, la disciplina. Es como en una casa, ¿no? Yo le digo a mi esposa, le digo, uy, si tú lo corriges y luego yo le permito, entonces tenemos que estar de acuerdo. Porque si estamos en desacuerdo, él va a hacer lo que quiere. Pero si nosotros estamos en acuerdo, entonces él va a saber lo que es correcto. Si no, me va a desacreditar a mí y saber, no, le digo a mi mamá, no, pero mi papá no me deja ir a jugar con mis amigos. Ya, hijito, yo sí te dejo, anda. Se malogró todo. Por eso Pablo llama a todos en orden, orar y poder aplicar la corrección. De esa manera se aplica. Por eso dice ahí, ¿no? Llamen a todos. Nada se debe hacer sin estar seguros de hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. No es nuestra autoridad, es una autoridad delegada de parte del Señor, porque nosotros no vivimos igual que vive el mundo. El mundo lo puede permitir, pero nosotros no. Entonces, ¿cómo es que dice allí para que el cuerpo sea destruido? ¿A qué se refiere esto? Y el espíritu sea salvo en el día del juicio. Para que él tome consideración, ¿verdad? Para que en el mundo él entienda que necesita del Señor, necesita de... Yo les cuento algo, hermano. Yo les cuento algo, un testimonio personal. No voy a contar mis pecados, pues no tienen que saberlo. Pero sí voy a ser sincero me fui un día a trabajar lejos, a Cusco me aventuré por allá a trabajar. Allá no hay iglesia, no hay congreso, allá todo es trabajo. En la fábrica Plus Petrol, gas de camisea, al fondo, en la selva del Cusco. De ahí no sales, es un campamento, 21/7, 21 días allá, 7 días acá. Entonces, me fui, y ya no congregaba. Llevé mi Biblia y todo, pero no se puede. Necesitas la convivencia, necesitas estar en la iglesia. Yo extrañaba estar en la iglesia, aquí, en esta iglesia. Yo renuncié, hermano, ya no aguanté más. Tuve un año ahí. Un año, ¿cómo pude aguantar un año? Estaba ahí. Ya no, venía un solo domingo al mes. El domingo al mes venía y era como, no sé si ustedes han tenido una sed, pero... Y tú dices, Señor, gracias. Las alabanzas, la palabra de Dios. Qué bueno estar con el hermano. Nos fuimos a comer ahí un chifita por allá. Hemos hablado, hemos cantado con la guitarra. O sea, eso me llenaba. Entonces yo renuncié al trabajo, 21/7. Es más, renunciaría si se tratara de mi familia. ¿Cuánto más por el Señor? Si se tratara de mi familia, o sea, yo renuncio. Yo quiero estar en mi casa, con mi esposa, con mi hijo. Y si es del Señor, con mucha más razón. Entonces, esta persona tiene que entender de que sin Cristo no somos nada. Para que sea salvo, dice en el día del juicio. O sea, para que él otra vez retome la comunión con el Señor. Un día me enojé con la iglesia, porque yo cuando vine del mundo pensé que todos eran perfectos. La iglesia es santa, pura, inmaculada. Todos son ángeles acá. Y yo escuchaba, ¿no?, cómo cantaban en la prédica, que era espectacular. Pero después me fui dando cuenta que los hermanos pelean. Después me di cuenta que el pastor se enoja. Después me di cuenta de otro pecado y dije, no puede ser. Y después me tocó a mí. Me hirieron. Un golpe bajo me dieron. No, yo me voy. No soporto, me voy. Me voy al mundo otra vez. Busqué a mis amigos otra vez. Y la fiesta, y la botella, y el cigarro, y la música. Estás enfermo, me decían. No, sigue nomás, estoy bien, decía. No, estás distinto, me decían. Créeme, hermanos, hermanas, no podía pecar. El Señor me estorbó para pecar ese día. Imagínense que diga que el Señor te estorba, pero para no pecar, porque me amaba. Yo sentía aquí adentro, hermanas, así como un hincón en el pecho. Y créeme, hermanas, hice fuerza. Antes era normal, pues. Antes que no sea cristiano, que venga todo lo que venga, y era normal, era chévere.
pero no pude pecar. Así como entré, salí más rápido de lo que entré y me fui a mi casa, me cerré la puerta, pasé por la sala, porque por ahí tengo que pasar, mi casa es chiquita, y mi papá, hola hijo, hola, oye, ¿usted qué le pasa? Pum, pasé. Entré al cuarto, cerré la puerta, como la Biblia dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que oirá la oración en secreto y te recompensará en público. Y así tan largo como soy yo, no soy tan largo, pero tendido cuerpo en tierra terminé. O sea, me puse de rodillas, pero luego terminé tendido en tierra porque le dije, Señor, perdóname, no pude tomar ni una gota, no pude bailar, tenía 2 pies izquierdos, aunque no bailaba antes tampoco, pero acá era peor, no sabía moverme. No pude nada, no hice nada. Y al día siguiente estaba otra vez acá sentado en esta misma batería, tocando. Alabaré, alabaré. Nosotros estaba en la iglesia. El que es cristiano va a volver, la disciplina lo va a corregir y va a regresar a los pies de Cristo de nuevo. El que no es cristiano va a estar feliz en su mundo. Así que mis queridos hermanos y hermanas, no permitamos ningún pensamiento que el mundo esté chancando todo el tiempo. Sí, puedes convivir, sí, puedes estar con el inconverso. No, ¿cuál es el problema si te pones, no sé, si aceptas el aborto, no sé? ¿Cuál es el problema? Y empiezan a ver cosas que no convienen a la iglesia y empezamos a aceptar pecados aquí adentro. Entonces tengamos cuidado. Hemos aprendido en esta noche 2 cositas. Hemos aprendido 2 maneras de cómo intervenir ante la permisividad del pecado. La primera es, hay que tener razones para aplicar la disciplina, ¿no? Y luego, aplicar la disciplina de manera correcta. Amén. Vamos a orar entonces, oramos, cerramos nuestros ojos y nos encomendamos al Señor y le decimos, Señor Jesús, Todopoderoso, en esta noche, perdóname si he permitido, Señor, el pecado en mi casa. He permitido que mi hijo o mi hija en casa estén portándose mal, hablando lisuras, mintiendo y no le decimos nada. Pensamos que es un acto inocente, pero son pecados, porque somos pecadores, nuestros hijos son pecadores. En la iglesia, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa todavía está allí. Aunque somos salvos y tenemos tu Espíritu Santo, pero el pecado, Señor, está allí en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder agarrarnos de ti, agarrarnos de tu mano y no ser permisivos con el pecado, Señor. Puede que alguien cometa un error, puede que alguien peque, pero no lo practica de manera habitual, sino que ha cometido un error y hay que levantarlo, hay que ayudarlo a ese hermano. Pero si es recurrente, Señor, y peca descaradamente delante de todos, ayúdanos, Señor, a no ser tolerantes y aplicar la disciplina. Porque tú nunca fuiste tolerante, Señor. Tú le dijiste a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, aplicar bien la disciplina para poder tener una iglesia santa, pura para ti. Perdona nuestros pecados que te hemos fallado. Queremos ser, Señor, santos y puros para ti. Ayúdanos, te necesitamos. Sin ti no podemos. Separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Yo otra vez? No.